Que el Señor les bendiga en este día. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo por sus maravillas y porque sabemos que su misericordia está extendida sobre de nosotros. Él nos está guardando de todo mal a nosotros y a nuestras familias. Muchas veces nosotros tenemos familias que están retiradas de nosotros, pero la oración que nosotros hemos elevado al Padre abraza en la distancia. La oración no conoce la lejanía, sino que Dios es dueño de todo el mundo y Él cuida de sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Así le estamos dando gracias a Dios y en este día quisiera compartir con ustedes una pequeña enseñanza en la palabra de Dios, en un pasaje de la Biblia en donde nuestro Señor Jesucristo está a punto de celebrar la cena del Cordero con sus discípulos. Este momento que Él va a celebrar con sus discípulos es algo en lo que Él viene obedeciendo en cuanto a la ley, lo que Moisés había establecido y había escrito por mandamientos de Dios el Padre. Él había dicho que cuando se llegara la fiesta de los panes sin levadura, que todos tenían que reunirse y matar un cordero para recordar el día en el que el pueblo salió de Egipto. Se llegaron esos días entonces y Jesucristo estaba listo para celebrar esas fiestas. Y vamos a leer ahí en esta porción de la palabra, pidiéndole al Padre y al Espíritu Santo que nos guíe para conocer y para entender lo que Él quiere que nosotros entendamos acerca de su Hijo Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Es algo que nos llama la atención, que Él envió solamente a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, para que ellos prepararan. Prácticamente ellos estaban en cargo de hacer la cena. Ellos, en este encargo que Él les hizo, ellos, Pedro y Juan, estaban encargados de sacrificar el cordero y de arrimar los panes y de poner vino, porque era muy necesario que hubiera vino en la mesa, porque era un símbolo muy importante que más adelante vamos a ir mirando. Pero les dice: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. En esta palabra preparadnos incluye justamente el sacrificio del cordero y asegurarse que todo lo que se ocupaba en la mesa estuviera en ese momento, al momento de la cena. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces Jesucristo les da una serie de instrucciones y les dice: vayan por el camino y van a encontrar a un hombre que trae un cántaro de agua, síganlo. Y en donde él entre, ustedes van a entrar y le van a decir: el maestro dice que dónde está el lugar en el cual él va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Entonces dice la palabra de Dios que los discípulos se fueron. Dice en el versículo 13: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua, o sea, mataron el cordero y arrimaron el vino y el pan. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Tenía que haber una hora especial en la cual estaba establecido que tenían que ellos sentarse para comer la cena. No era en cualquier momento como a veces uno hace, no, tenían que esperar la hora. Y entonces Él les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y esta frase encierra un significado muy bonito, muy importante, muy hermoso, porque esta es como la frase, una de las frases claves que se dice en esa cena. Porque Jesucristo en esta frase está dando a entender varias cosas. Una, que ya había celebrado con ellos más antes la fiesta en los años anteriores.
pero esta encerraba un momento muy especial. Y por eso les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y la razón que era muy especial, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso era una de las razones que la hacía muy especial, porque ya no la iba a volver a comer con ellos, sino hasta que su reino sea establecido en la tierra. Y en este reino y en esta promesa que les está diciendo ahí justamente también entramos nosotros, porque si nosotros hacemos los designios y la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que Él nos va a invitar a su cena, en donde Él será el que sirva. Entonces, en esa cena, en esa promesa que está ahí estamos incluidos los que creemos en sus promesas. Y un día, si nosotros hacemos conforme su voluntad, vamos a estar en esa cena con el Cordero. Y dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Sí, les dio de comer. Entonces, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa de vino, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta es otra de las palabras claves y palabras muy importantes de esta cena muy especial, porque dice que toma la copa y les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este pacto nuevo y con sangre es algo que nos lleva a pensar que entonces había un pacto de sangre antes de este pacto. Y eso ahí es en donde yo quiero también llevarlos y analizar esta porción de la palabra y mirar por qué Jesucristo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su primer parada que hicieron fue, claro, en el Mar Rojo y los pasó Moisés, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Pero la siguiente parada fue en el monte Sinaí, la parada en donde tuvieron un encuentro con Dios. ¿Sí? En ese lugar, en el monte Sinaí, Jehová les apareció desde el cielo y les habló, y quizás muchos hemos leído ese pasaje de la Biblia en el cual dice que se apareció el Señor, vino en una mañana y había truenos y había relámpagos y el monte dice que se sacudía y humeaba. El pueblo se espantó en gran manera de ver la gloria y el poder de Dios, y entonces le dijeron a Moisés: habla tú con él y nosotros obedeceremos lo que él te diga. Tú nos lo dices y nosotros obedeceremos todo lo que diga. Entonces así fue como el pueblo dijo. Entonces Dios habló solamente con Moisés y el pueblo se retiró y se fue lejos, y ya nada más Jehová hablaba con Moisés y le dio leyes y les dio instrucciones a Moisés. Y entonces Moisés, esto sucedió en el capítulo 20 de Éxodo, y en el capítulo 20 y el capítulo 21 y el capítulo 22 y 23, Jehová le dice a Moisés una serie de leyes y de estatutos que tiene que obedecer el pueblo. Entonces Moisés viene en el capítulo 24 de Éxodo. Dice la palabra de Dios que Moisés viene y le dice al pueblo todo lo que Jehová le ha dicho. Y vamos a leer en este pasaje. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Las palabras que escribió Moisés son justamente esas, las que se dicen en el
capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Es lo que escribió Moisés. Y levantándose de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Y dice que Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Estos jóvenes fueron mandados por Moisés y mataron las ofrendas, así como Jesucristo mandó a Pedro y a Juan que prepararan la cena, que prepararan todo. Ellos, Pedro y Juan, fueron los que mataron el cordero. Entonces, así Moisés mandó a los jóvenes, dice, para que ofrecieran holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Y Moisés, aquí es en donde está algo muy, muy hermoso, y ponga atención. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre de las ofrendas que hicieron, de los holocaustos, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Toda la sangre que salió de los animales que fueron sacrificados, esa sangre la juntó Moisés y la juntó en tazones. Allá en la cena estaba una copa con vino que representaba la sangre. Entonces, de la mitad de esa sangre, la mitad la echó Moisés en el altar para quemarla en el holocausto. El holocausto era una ofrenda quemada que era en ofrenda a Jehová. Entonces, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Estas palabras y este pasaje que ven aquí es el pacto primero que hizo el pueblo con Jehová y Jehová con el pueblo. Jehová les dio el libro, les dio las instrucciones y Moisés se las leyó. El pueblo aceptó. El pueblo aceptó todo lo que Jehová le había dicho. Entonces, una vez que ellos aceptaron, ellos entraron en un compromiso. Pero hacía falta algo, hacía falta sellar el compromiso. Y aquí es donde está lo importante de este mensaje. Que un compromiso entre Jehová y el pueblo, o entre Jehová y quien quiere entrar en compromiso con él, tiene que ser un compromiso con sangre. Y entonces, una vez que el pueblo aceptó todas las leyes que Jehová dio, dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, sobre todas las cosas que había en el libro que les leyó. Entonces ahí es en donde hay un pacto de sangre, pero allá era sangre de animales que mataron los jóvenes que mandó Moisés. ¿Sí? Entonces sí está claro que ese pacto se selló con sangre, y sobre ese pacto es en el cual todo el Antiguo Testamento gira alrededor de ese pacto. La gente, el pueblo, lo obedeció al principio y fue muy bendecido. Luego el pueblo lo desobedeció, el pacto que ellos mismos hicieron y que dijeron: sí, obedeceremos. Ese mismo pacto lo desobedecieron y vinieron juicios en contra del pueblo. Luego pasaron algunos años y venía algún rey que leía ese libro y volvía a entrar en el pacto con Dios, volvía a meter al pueblo y les decía que había que obedecer ese pacto, porque ese pacto
era un pacto sagrado y les traía bendición el obedecer a Jehová. Entonces había reyes que sometían al pueblo a obedecer el pacto, y el mismo rey se sometía también a Jehová. Y había grande prosperidad y grandes bendiciones en el pueblo. La tierra producía en gran manera y eran bendecidos en todas las áreas. Y les daba paz, vivían en paz con sus enemigos. Entonces, ahí es en donde todo eso es el centro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en el nuevo pacto que hace Jesucristo, en el que acabamos de leer, ahí igual, ahí gira también toda nuestra fe y nuestra esperanza en ese pacto de sangre. ¿Sí? Dice, vamos a leer otra vez, y dice, este es el Evangelio de Marcos, pero ahí en el 22 lo leemos: y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En esta ocasión hay que mirar que Jesucristo está en la mesa y está con sus 12 discípulos. Esta vez Él no derrama la sangre como la derramó Moisés, que la derramó sobre toda la gente, porque primero era mucha sangre, porque eran muchos animales los que se sacrificaron. Esta vez Jesucristo está con 12 apóstoles, y cada apóstol representa una de las 12 tribus de Israel. Así que Jesucristo esta vez no necesitó rociar toda su sangre en toda la ciudad, pero sí está en la mesa, y es un símbolo que está su sangre en la copa, y cada uno de los 12 discípulos la toman, y ellos de esa forma simbólica están abrazando a las 12 tribus de Israel, a las cuales es la promesa. Entonces nuestro Señor Jesucristo comparte con ellos ese mensaje y esa promesa, y lo sella con sangre. Después, justamente horas después, sucede lo demás, sucede su sacrificio, y ciertamente su sangre física esta vez sí se derrama en las calles de Jerusalén. En el camino al Calvario se riega esa sangre, ¿sí? Pero ya Él hizo una parte simbólica con sus discípulos, que están representando las 12 tribus de Israel. Entonces ahí, hermanos, ahí vamos a parar esta enseñanza, pero quisiera que de parte de Dios que ustedes entendieran también esta parte en la cual Él está sellando este pacto de sangre, pero con su propia sangre. Lo sella en la cruz del Calvario. Con su propia sangre. No hubo que hacer sacrificios de muchos animales, sino que su sangre, que es pura y santa, es la que nos cubre a nosotros de todo mal y nos lava de nuestros pecados. Su sangre nos ha comprado. Su sangre nos lavó de toda nuestra inmundicia. Por esa razón, nosotros que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos que su sangre nos ha limpiado, que nos ha lavado, y aceptamos que entramos en un pacto de sangre, porque es necesario que haya sangre en el pacto que hacemos con un Dios que es todopoderoso. Que el Señor les bendiga, y que el Señor los guarde, y que el Señor los mantenga en paz, en armonía, y que el Señor llene sus hogares de amor y de felicidad. Que el Señor les guarde siempre.